Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslemberg sale del hospital y su rostro lo dice todo. La expresión que muchos aseguran estaba llena de nostalgia por Özkan Deniz. Las redes sociales estallaron esta mañana cuando aparecieron las primeras imágenes de Aslemberg saliendo discretamente de una clínica privada en Estambul. Acompañada por una asistente y con gafas oscuras, la actriz evitó a toda costa hacer declaraciones. Pero lo que realmente ha encendido los rumores fue la expresión en su rostro, una mezcla de cansancio, tensión emocional y, según algunos, un dejo de tristeza que recordó inmediatamente a su pasado con Özkan Deniz. Testigos presenciales aseguran que pasó varias horas dentro del centro médico, aunque no se ha confirmado el motivo de su visita. Algunos medios especulan con un chequeo de rutina, mientras que otros apuntan a un cuadro de ansiedad relacionado con un conflicto personal reciente. Y es aquí donde el nombre de Özkan vuelve a entrar en escena. Parecía estar conteniendo las lágrimas. Nunca la había visto tan vulnerable desde su separación con Özkan, afirmó una fuente anónima que también se encontraba en la clínica. Esta frase, sumada al silencio absoluto de la actriz, solo ha aumentado las especulaciones sobre si hay algo no resuelto entre ambos. Recordemos que la historia entre Aslemberg y Özkan Deniz fue una de las más comentadas del mundo del espectáculo. Aunque ambos siempre intentaron mantener su relación lejos de las cámaras, su ruptura fue dolorosa y pública. Desde entonces, los encuentros fortuitos, miradas cruzadas y silencios cómplices han alimentado la idea de que aún existen sentimientos. Lo que más ha llamado la atención en esta oportunidad es que, justo unas horas antes de ser vista en la clínica, Asl compartió en redes una historia con una canción muy simbólica. La letra hablaba de amores imposibles y del deseo de volver al pasado. La publicación fue eliminada a los pocos minutos, pero fue suficiente para que los fans comenzaran a atar cabos. No es casualidad que justo ahora ella escuche esa canción. Claramente está pasando por algo fuerte, comentó un seguidor en X. Otro añadió, su mirada al salir del hospital lo decía todo. Está pensando en él, eso es seguro. Mientras tanto, Özkan Deniz, quien se ha mantenido en silencio en los últimos días, fue visto el mismo día en un café del barrio Nişantaşı, visiblemente pensativo. Algunos testigos aseguran que tenía su teléfono en la mano y que no paraba de mirar la pantalla. Parecía estar esperando un mensaje importante. Su expresión cambió varias veces mientras estaba sentado solo, relató un camarero. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿volvieron a tener contacto? ¿Fue esa visita al hospital el resultado de una situación que involucra a ambos? Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales, los indicios siguen acumulándose. Un detalle más que ha avivado el fuego fue el reciente comentario de una amiga cercana a Asl, quien escribió en sus redes, algunas personas dejan huellas que ni el tiempo puede borrar. Aunque no mencionó nombres, muchos lo interpretaron como una referencia directa a Özkan. Resaltó otra fuente consultada por medios digitales, revelando que la actriz había tenido una llamada privada justo antes de salir del centro médico. Lo que se oyó, aunque brevemente, dejó claro que no era una conversación cualquiera, no puedo seguir así, tú sabes lo que siento, habría dicho Asl con la voz entrecortada. Las especulaciones de que esas palabras iban dirigidas a Özkan no tardaron en circular. Por otro lado, medios del corazón comenzaron a revisar los últimos movimientos de ambos actores. Uno de los detalles más reveladores fue un me gusta de Özkan Deniz a una antigua foto de Asl publicada hace más de un año. El gesto pasó desapercibido en un inicio, pero fue descubierto por fanáticos que monitorean constantemente las interacciones entre ambos. Esto no es casual. Él sigue pensando en ella, comentó una usuaria. Además, en una entrevista reciente, un colega de Özkan dejó escapar una frase ambigua que ha dado mucho de qué hablar. Algunas decisiones del pasado nos siguen acompañando, aunque no queramos, dijo el actor en tono nostálgico cuando se le preguntó por los errores que más lamenta. Aunque no mencionó directamente a Asl, muchos interpretaron esto como una confesión velada.
Incluso en el entorno laboral, la sombra de esta historia parece estar presente. Durante una grabación en el set donde trabaja Asl, una maquilladora habría comentado que la actriz llegó visiblemente alterada y pidió música suave en su camerino. Estaba ensimismada, no hablaba mucho. Solo pidió que no la molestaran durante un par de horas, reveló el testimonio. Las redes no tardaron en arder con teorías, videos analíticos y comparaciones con momentos pasados de la pareja. Cuentas dedicadas a ellos comenzaron a resubir fragmentos de entrevistas antiguas, escenas de telenovelas que protagonizaron juntos y hasta mensajes antiguos que ahora se leen con otros ojos. Siempre se notó que su historia no había terminado realmente, escribió un fan en TikTok. Otro agregó, si algo tienen estos dos, es una conexión que ni el tiempo ha podido romper. Mientras tanto, el silencio de ambos se vuelve cada vez más elocuente. Ninguno ha publicado nada en sus redes desde el incidente, lo cual solo alimenta la teoría de que algo serio está ocurriendo tras bambalinas. Algunos periodistas especulan que podrían estar preparando una aparición conjunta o incluso una entrevista reveladora que cambiaría todo lo que se sabe hasta ahora. Y como si el destino se empeñara en jugar con las emociones de los fans, esta tarde circuló una foto en la que supuestamente se ve a Özkan entrando a un edificio donde reside la madre de Asl. Aunque la imagen es borrosa y no se ha confirmado su veracidad, fue suficiente para disparar las alertas. ¿Qué haría allí si no fuera por ella?, se preguntan los seguidores más fieles. Todo esto nos lleva a una interrogante que parece cada vez más difícil de evitar. ¿Estamos ante un posible reencuentro entre Özkan Deniz y Aslember? ¿O simplemente se trata de heridas que aún no cicatrizan por completo? Las señales, los gestos, las palabras no dichas, todo parece indicar que la historia aún no ha llegado a su fin. En palabras de un periodista especializado en celebridades, a veces, lo que no se dice pesa más que 1000 declaraciones. Y en este caso, el silencio de Asl y Özkan es un grito que todos estamos escuchando. Seguiremos atentos a cualquier movimiento de esta pareja que, pese al tiempo y la distancia, sigue generando emociones tan intensas como el primer día. ¿Volverán a escribir juntos una nueva página? El tiempo lo dirá. ¿Y tú, crees que esta historia aún no ha terminado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Aslember sigue pensando en Özkan Deniz? ¿Fue solo una coincidencia o hay algo más detrás de su visita al hospital? Comenta abajo y no olvides suscribirte para no perderte ninguna actualización.